Voy a tratar de ser lo más claro que mi persona y mis realidades me permiten. Es una especie de propuesta. Me encuentro, para serle franco, en combinación de una etapa de investigación y de capacitación, y bueno, es una propuesta. Cuando hablamos de para hacer, a ver si se puede construir lo que yo siempre denomino el puente de negocio. Yo voy a hablar de sistematización especial, por ejemplo. Si les hablo de sistematización especial, es armado de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo, un poco como para que tengamos ese. Si podemos concebir más lo que es el derecho administrativo, una construcción de un concepto por vías distintas, estrategias metodológicas, de abajo hacia arriba, desde el caso hacia el derecho. Esto como idea preliminar para que flote allí como primera aproximación al puente de comunicación. Yo tomo para lo que es la parte introductoria o la parte de conceptualización, tres autores o algunos que me he un poco atalonado por tratado de construir los mapas conceptuales. Tasman, por un lado, Silvio Farías y Gargarella dentro de la Argentina como constitucional. Es decir, la concepción dentro de lo que es no la sistematización especial de abajo hacia arriba, sino lo que nosotros más tenemos como científicos, como hombres del derecho, de la visión del sistema como cuerpo normativo o desde arriba hacia abajo. ¿Cómo trabaja el derecho administrativo? Básicamente el derecho administrativo global como búsqueda de armonizar desde arriba del sistema hacia abajo para llegar a la armonización. Smith Altman parte de su teoría general de los sistemas y habla que en la construcción de una teoría general del derecho administrativo tiene que partir de una parte general y de partes especiales. Dentro de lo que es la parte general no quiere una construcción solamente dogmática de unidad y de coherencia, que sea esta teoría general del derecho administrativo focalizada y cerrada para que después sirva a darle la unidad a todo el régimen jurídico general de derecho, sino que busca en realidad que esto sea como una especie de construcción dinámica, una interrelación de la parte general con las partes especiales. ¿Por qué? Porque en las partes especiales del derecho administrativo es donde están los conflictos vivos, es donde están los triunfos de unos, las defensas de unos en prevalencia sobre otros. Entonces, buscar una interacción permanente para la construcción de la teoría general o de la sistematización general como resultante de una interacción entre la parte general y las partes especiales, pero en un todo dinámico, en un todo. Esto es como una especie de que él lo plantea, aunque así no lo llama precisamente, de dimensión objetiva, de cuerpo de normas. Cuerpo de normas generales, o bases conceptuales generales y bases conceptuales especiales. Pero también él habla de una dimensión objetiva de esta idea ordenadora que se llama Smith Altman a lo que debe ser el derecho administrativo concebido como sistema, seguir ordenándose e interactuando permanentemente. ¿Qué es la dimensión subjetiva? La dimensión de los distintos derechos individuales, en los casos concretos, digo yo, que muchas veces interactúan con otros intereses y se convierten en intereses colectivos, lo cual hace que la problemática del sistema, aunque sea general, no puede concebirse solamente en términos de ordenamiento jurídico o en términos objetivos. El sistema es sistema de creación, hablando de Altman así, y además es un sistema de aplicación en los casos concretos para la tutela de derechos individuales, para la tutela de derechos fundamentales, para la tutela de derechos de incidencia colectiva. Dos dimensiones, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Cuando uno observa a determinados autores como Germán Cisneros Farías, que desde Luhmann él elabora también una construcción de interpretación sistémica del derecho administrativo, lo que yo tomo como valioso de esta idea, más allá de su artículo publicado en una revista brasilera, Germán habla de que básicamente hay que determinar siempre el aspecto valorativo. Todo sistema jurídico parte de premisas constitucionales y marca distintos puntos estructurales. Y uno dice, toda organización jurídica y consiguientemente toda organización social, digo yo, tiene que tener acuerdo con un pacto o cuáles son los alcances de los contenidos mínimos de los derechos fundamentales. Y el ordenamiento mexicano, al igual que el ordenamiento argentino, distribuye también en una especie de dimensión espacial o dimensión territorial, y tenemos un gobierno federal, un gobierno provincial, y después tenemos los gobiernos locales. Cada uno, si los pensamos en como veíamos en Smith y Altman, cada uno con su sistema jurídico, parte general interactuando con las partes especiales,
la nación peleando con sus conflictos, la provincia peleando con sus conflictos, las comunidades locales peleando con sus conflictos, cada uno con sus propios nudos y luchas históricas, conceptuales, que llevaron a la construcción de distintos sistemas jurídicos dentro de un ordenamiento jurídico nacional, un derecho administrativo nacional, un derecho administrativo provincial, un régimen de derecho público local y provincial. Cuando vemos este núcleo básico en estas tres dimensiones territoriales o espaciales, Gargarella dice la construcción de estos núcleos es por capas. Nosotros miramos la Constitución, es el resultado de capas. Cada capa es una lucha. Es una lucha del momento temporal de la construcción y es un reflejo de una lucha temporalmente determinada. En el 53, liberales y conservadores, el único punto de contacto que tenían era la defensa irrestricta del derecho de propiedad. Ahí estaban totalmente de acuerdo. Después venían las diferencias. Del 45 al 57, el socialismo, la doctrina social de la Iglesia, el peronismo, que viene, irrumpe y logra penetraciones y conforma una segunda capa de una norma superprimaria de una norma. Y después tenemos el 94. ¿Qué diríamos del 94? Lo característico del 94 es el resguardo de los derechos humanos. El 75, inciso 22. La incorporación al reconocimiento del pluralismo jurídico. La posibilidad de que el ordenamiento jurídico se cree y se aplique más allá de las propias fronteras territoriales, pero también el reconocimiento de nuevos derechos en el artículo 43, con una obligación para mí, ya lo vamos a ver, de actuación conjunta, usuarios y consumidores, la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural, las comunidades originarias, los pueblos originarios, y todo lo que implica la incorporación en el 75, inciso 22, los migrantes por vía de tratados, como es el tratado constitutivo de UNASUR, no con jerarquía constitucional, pero sí también con otra serie de intereses, bienes o valores que aparecen protegidos de una manera transversal, según creo, y más allá de las fronteras, según creo, a partir de la reforma del 94. Cuando habla Cisneros Farías, Germán dice, lo que hay que tener cuidado es que muchas de las interpretaciones jurisprudenciales o muchas de las defensas es el resultado de pujas de la comunidad organizada donde un factor de interés aparece protegido como una parcela, se constituye como una parcela jurídica que a lo mejor es el resultado de una lucha y un éxito político temporalmente determinado. Entonces, y esto sí, ya les voy a decir qué es lo que pienso, me parece que vamos a tener que ver cuál es, si hay un estándar mínimo y cuáles son las pautas para la consideración del estándar mínimo. Si vemos esta visión objetiva, esta dimensión subjetiva de los casos individualmente, es posible conservar, hacer una propuesta y defender al derecho administrativo, no ya desde el esfuerzo de la dimensión de la construcción del sistema de abajo hacia arriba. Es posible pensar o hacer propuestas para defender la dimensión individual. Individual, hablo de individual en derechos fundamentales o derechos de incidencia colectiva. Defender esta concepción, esta dimensión individual. ¿Pueden hacerse formulaciones? Por cierto, creo que sí. Y por ahí pasa la propuesta desde abajo hacia arriba, desde el caso hacia arriba. Y para esto quiero tomar algunos precedentes que conceptualmente los considero importantes. Precedente de la Corte Suprema, Quives Castro, del 24 de abril del 2012, y después la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada a las relaciones interorgánicas. Ya. La primera es un caso de una madre migrante, el acceso al derecho a la vivienda digna, en una discapacidad grave y profunda, una discapacidad grave y profunda. Se focaliza entre los legitimados activos, la madre y el menor, contra Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la Corte, a grandes rasgos, habla de los derechos sociales y dice que los derechos sociales no tienen una operatividad directa. No tienen una operatividad directa, sino que es una norma operativa con vocación de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la casa el derecho a la vivienda digna no se podía atender porque la discapacidad era verdaderamente tremenda, está descrito en el fallo.
la dimensión del derecho individual o del derecho fundamental en el caso particular tenía ribetes muy fuertes. Y la Corte dice, bueno, que no es una operatividad directa porque es una norma de una operatividad derivada. ¿Qué significa que es una operatividad derivada? Que necesita, para su aplicación concreta, de actividades complementarias, digo yo, por parte del legislador o por parte de la administración. Pero sí, la Corte dice que hay una obligación de hacer de todos los poderes estatales que traspasen, tomándolo del 75, inciso 23, que es una obligación que va hacia el órgano legislativo, pero las traspasa a todos los poderes del Estado, sin diferencias, como una obligación de hacer para atender los derechos fundamentales atendidos en el caso concreto. Dice que hay una relación compleja, donde hay un legitimado activo, el menor, la madre migrante, un legitimado pasivo, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el legitimado pasivo directo, y un legitimado pasivo directo que es toda la comunidad que reclama también otro tipo de derechos sociales o la protección que tiene que valorarse en su justo equilibrio por el juez. Coincido con Juan. Él es un juez de las fronteras, Hermes, como decía Ost, es un juez que, como dice el juez de las fronteras, inclusive estaba entre el bien y el mal. Es un juez fronterizo que tiene que determinar el alcance del derecho humano fundamental en un caso concreto, mirando el ordenamiento jurídico no ya desde una manera tan específica. Y la otra idea es decir, ¿qué son los derechos sociales? La obligación de hacer, obligación del legislador, obligación del poder administrador. Y lo otro es precedentes de nuestro máximo tribunal, como puede ser Facultad de Ciencias Médicas contra la Universidad Nacional de La Plata y otros precedentes también, donde cambia, Santa Fe es muy fuerte en esto, yo soy de Santa Fe, cambia o flexibiliza el concepto de relación jurídica. El concepto de relación jurídica no es solamente intersubjetivo, o sea, un conflicto judicial no necesariamente es entre dos personas jurídicas públicas, un conflicto puede ser también entre un órgano que no tiene personalidad jurídica frente al propio sujeto, en el caso, una propia facultad frente a la universidad, donde amplía la frontera de la relación jurídica, si lo quiere, el viejo concepto de Sanovini, que yo lo defendí desde siempre, la concepción de la relación jurídica como vínculo entre elementos del ordenamiento jurídico, vínculo entre elementos, no necesariamente intersubjetivo, entre elementos del ordenamiento jurídico que tiene por objeto garantizado la protección de determinados intereses individuales o sociales. ¿Por qué digo esto? Si vemos el caso Quives Castro, el legitimado pasivo fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo pregunto, y yo propongo, ¿podría haber sido otro el legitimado pasivo también? La nación argentina, que se compromete internacionalmente a la protección de los migrantes y a la protección de los derechos fundamentales, en los casos particulares y a esa determinación podría haber sido legitimado pasivo. La provincia, en el caso de que se combinaran también competencias, ¿podrían haber sido legitimados pasivos? Creo que sí, creo que sí. Con lo cual, me parece que cuando pensemos en la reforma constitucional del 94 y cuando pensemos en el derecho administrativo, es como que tenemos que pensar no a partir de la visión sistémica general en particular, sino que también podemos pensar en una construcción del sistema al revés. Y en esto José Luis Serrano, profesor español, y toda la teoría general del derecho, los filósofos, en la concepción del sistema, el sistema jurídico es tanto el sistema que se construye de abajo, de arriba hacia abajo, como que si yo también construyo un sistema jurídico de abajo hacia arriba, esto también es válido desde el punto de vista de la sistémica. Entonces yo puedo decir un caso particular que se nutre de determinados componentes. Este caso, cuando yo elijo la norma regulatoria, cuando voy a decir cómo se regula, también estoy construyendo un sistema. Pero este sistema no es un sistema general, sino que es un sistema especial. Entonces, ¿cómo se abre la propuesta? La propuesta es que como administrativistas o como técnicos o como investigadores tenemos casos que son casos unidimensionales, cualquier caso circunscrito a la esfera provincial, local o nacional, que se agota en una relación de derecho público, intersubjetiva, que se agota en el ámbito de la dimensión jurídica nacional, provincial y municipal. Si lo quiere, con un sistema jurídico general, graficado con la pirámide escalonada de Keynes, en cuanto a organización administrativa y en cuanto
a composición del grupo jurídico. Pero hay otros casos en que por sus particularidades o ribetes sustanciales, por la participación de determinados intereses, bienes o valores tutelados constitucionalmente de una manera transversal, importan que esas distintas pirámides se encargan un caso que involucra un derecho humano fundamental y en el cual resulta tanto obligado en el sistema general interno local como provincial o nacional. Esas pirámides escalonadas de los derechos administrativos se encuentran a partir de un caso concreto. Es decir, que el derecho fundamental lesionado en la dimensión jurídica subjetiva, el caso particular, la lesión, importa la aparición de lo que yo le denomino un portal dimensional, distintas dimensiones jurídicas. Pero resulta que el caso, por tocar obligaciones concurrentes y obligaciones de actuación conjunta, me obliga y me junta. Puede liberarse la nación, podía liberarse la nación en proteger y no proteger a un migrante, o no, creo que no. Tampoco podría verse algún punto de conexión. Entonces este era un caso, es un caso administrativo, pero que se le denomina, o que yo personalmente le denomino caso multidimensional. La dogmática de la teoría general del derecho es como que, o yo me lo he representado a partir de esto, es como que tenés las pirámides escalonadas de los distintos derechos administrativos y de pronto José Luis Serrano habla de la banda de Moore. Es decir, que en el proceso, el sistema funcionando en su aplicación, deja de funcionar con esta estructura cerrada del sistema jurídico, sino que es el caso el que manda y toma componentes de los distintos sistemas, trae a componentes conducentes o a los componentes pertinentes del sistema nacional, del sistema provincial, para cumplir con un verdadero mandato, de un mandato constitucional de actuación común. Después explico en todo caso lo que es la banda. Ahora bien, esto quiere decir que si aceptamos la noción dogmática de la teoría general del derecho y de la filosofía, de que la sistematización puede ser general o puede ser especial, ¿puedo seguir pensando en términos estructurados cerrados y verticales? ¿Puedo seguir pensando en que muchos conflictos colectivos que tocan las distintas administraciones en definitiva no se resuelven porque quedan varados o estancados en luchas políticas o intestinas donde se defienden como tanques de guerra en sus estructuras competenciales? ¿Por qué? Porque estamos pensando el derecho desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Si nosotros concebimos una verdadera obligación constitucional de actuación conjunta y de responsabilidades concurrentes de las administraciones públicas para la tutela de los derechos fundamentales, como yo lo digo, por vía expansiva del artículo 43 y del doble juego de la legitimación y de la tutela de los derechos fundamentales, si lo quieren por la responsabilidad, por el portal que quieran. Pero hay casos en que el caso se abre mágicamente, una especie de portal que conecta a todas las administraciones públicas y a todos los sitios. La construcción es una propuesta, es decir, si quieren hablar de un derecho administrativo multidimensional, así elijo llamarlo, y así lo he propuesto. ¿Qué es el derecho administrativo multidimensional? Hablando en confianza, el derecho de las redes. Hemos nacido en compartimientos estándicos. Nuestros hijos han nacido en redes, con transversalidad, con tecnologías de la información y de la comunicación, y el derecho está allí. Seguimos peleando en ámbitos competenciales y les dejamos al juez que se convierta en Hermes, pero puedo utilizar más tiempo cumplido, pero la ausencia es un paraver. Por eso que tomé un poco más una licencia. Entonces, si seguimos pensando en términos, le tiramos a Hermes, al juez, que resuelva, y total, yo no actúo, y me quedo peleando de una línea intermedia o de un funcionario, cada uno atrincherado en su estructura cerrada y vertical. Total, como no tengo marco jurídico y no hay una legislación o no hay una normativa general, no tengo por qué. No tengo por qué atender este derecho fundamental. Será un problema después de la frontera, si me quedo allí, porque sigo pensando en el término de un derecho administrativo estructurado, cerrado y competencial en los términos del otro. ¿Vale una propuesta? ¿Esto significa juntar las administraciones? No. En las redes.
Las redes son los jóvenes, es Facebook, es tomar los elementos válidos de cada uno de los sistemas que son traídos del ordenamiento nacional, del ordenamiento provincial. ¿Qué es el derecho? En la disciplina jurídica, si lo quieren como idea de aproximación, de las redes interadministrativas. ¿Qué es el derecho administrativo multidimensional? En la propuesta es un régimen jurídico. ¿Es general? No, es especial. Es del caso concreto. ¿Qué caso? El caso multidimensional, el que toca derechos fundamentales. Además, ¿qué es? Es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque exorbita la complejidad que tiene cada uno de los ordenamientos. En toda la multiplicidad de normas del ordenamiento nacional, es como una complejidad grado 2, porque estoy tocando, lo estoy trayendo a todos, y además es derivado. ¿Por qué? Porque no es originario, depende de la validez de lo que yo traigo. Si yo tengo que traer un director de asuntos jurídicos de una dimensión jurídica, y en vez de traer el director de asuntos jurídicos de carrera, traigo un personal contratado, no, ahí esto hace la invalidez de la conformación de la red. Entonces, la conformación de la red, en definitiva, se reconstituye en la creación de un régimen especial, complejo y derivado, yo también le llamo adaptativo. Porque debe adaptarse al entorno. Y yo acá estoy actuando, estoy generando un régimen especial que yo debo respetar el entorno. Debo respetar el entorno. Entonces, en esto yo no estoy comulgando con la visión formalista. En la metodología de la propuesta, debo hacer dos confesiones, tiene un método empírico ideológico, porque el derecho es ideología. Y el que diga que no, creo que está faltando la realidad. El derecho es ideología, es empírico porque parte de casos y es ideológico. Porque en el entorno del sistema jurídico hay un fenómeno de globalización y de traspasamiento de fronteras. La globalización aparece como un fenómeno de corte neoliberal, donde se apoya en la validez casi absoluta de las leyes del mercado. No estoy ideológicamente en eso. No creo que la globalización sea solamente una ruptura en estos términos, sino que es una operación epistemológica mucho más compleja, una combinación de saberes, una combinación de culturas, una combinación de intereses, una combinación de diferencias, el elogio a las diferencias y el elogio a la pluralidad de las formas. Por eso creo que en esta conformación de una red, el principio de legalidad tiene una mutación principal. Este es un sistema que es interdefinible. Si yo armo una red y soy la nación, disculpen la simpleza del relato, no soy quien para, no lo defino yo. Es interdefinible. Son los distintos sistemas jurídicos, cada una con su organización administrativa, las que tienen que generar el marco y de definir cuáles son los componentes válidos del sistema para poder atender los derechos fundamentales. Esta interdefinibilidad que lo tenemos que definir jurídicamente entre todos porque es una visión de actuación conjunta y transversal. Esto me hace que se sostenga o que pueda sostener, que sostenga que está gobernado el principio de legalidad en esta actuación en red, un principio de no colonización. Ningún sistema jurídico, ninguna administración por esta base de lo que es un sistema complejo, que es interdefinible, puede colonizar al otro sistema. Por eso prefiero hablar de pluralidad de sistemas. No es pluralismo jurídico, el pluralismo jurídico se usa en el derecho colonial para justificar el invasor y el dominante, la colonización. Entonces decía con principios de pluralismo, no es pluralidad sistémica. Bueno, esto es una expresión semántica. ¿Cuál es el objeto de este régimen? Porque en definitiva es eso si yo la armo, la creo. Es un régimen especial, complejo, derivado, adaptativo. Pero, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué? ¿Por qué quiero en la propuesta decir, no es solamente una propuesta dogmática, sino que es una propuesta conceptual, metodológica, funcional, la función de un concepto funcional? La función de la red es sencillamente determinar la dimensión subjetiva del derecho humano fundamental comprometido en el caso. Primero tiene que decir, el derecho humano que se invoca tiene esta dimensión subjetiva, no es el derecho
a una casa, a un auto, sino que en esta adaptabilidad, yo digo, los límites de este derecho se recomponen en este reconocimiento con las responsabilidades comunes. Primero defino, primero resuelvo y cumplo con mi obligación constitucional de que si en un caso se invoca o está afectado, lo primero que tengo que hacer es resolver y actuar con una potestad de ver y decir, el alcance de su derecho humano es este. Le doy la dimensión subjetiva y le digo, hasta acá es el derecho humano fundamental. Y después atenderlo con responsabilidades solidarias. Así como en Quives Castro, por eso embromé tanto con Quives Castro, así como en Quives Castro le dijo, para este derecho humano, el derecho a la salud, el derecho del niño, no pueden sostenerse principios presupuestarios inelásticos, como diciendo, no tengo presupuesto, entonces me atalono, porque no sirve el presupuesto inelástico cuando se dimensiona subjetivamente el juez. No se puede oponer. También creo que si trasladamos esta responsabilidad de que no es válido oponer un presupuesto inelástico, la nación no me puede decir frente a un niño en situación de calle que es consecuencia mediata del fracaso de un plan político de gobierno que trajo como consecuencia negativa, como daño colateral, como dice Zygmunt Bauman, como daño colateral. No puede decirme la nación, no, yo no soy responsable porque yo ya hice la distribución presupuestaria atalonándose en un concepto del federalismo dual, o no tengo federalismo del porcentaje. No, señores, esto es federalismo cooperativo. No, señores, esto es responsabilidad y si hay núcleo mínimo hay responsabilidades concurrentes. Esto significa que podemos pensar que existen derechos administrativos de las redes, podemos construir la base de un derecho administrativo multidimensional, que toque los elementos, una dimensión objetiva, pero prácticamente es un derecho de los casos de incidencia colectiva. Pensar distinto, pensar en red. Yo, cuando reflejé el final del siglo pasado, es después de la masacre de la plaza de Tiananmen, cuando viene la columna de tanques chinos, y en una soledad espantosa, porque tomado a la distancia, un estudiante chino solamente con una campera en una mano y un bolso, me parece que era en la otra, primero con pasos laterales hacia la izquierda y después hacia la derecha, frena una columna de tanques con toda la impronta y la fortaleza que significaba en esa imagen de soldado. Cuando la logra frenar, sube y le reclama a la autoridad desde la ventanilla, no de la torreta, le hace el reclamo, pero lo frena solo, con la impronta de su naturaleza humana. Yo creo que podemos pensar distinto, ya las autoridades no van a poder cerrarse en sus ámbitos competenciales, en la rigidez de su estructura. Hay una sociedad en marcha, hay jóvenes de redes, hay maneras de pensar el derecho de una forma de banda de nubes, hay posibilidades concretas de no pasarle a los jueces la responsabilidad para que se concreticen los derechos humanos fundamentales en lo que el sistema educativo debe permitirlo en una sociedad.